Quien modera ahora es Florencia Lowenthal, que es argentina, pero vive en Chile hace ya varios años. Y una de las cosas que más me gusta de tu prontuario es que estudió cine en Londres. Y tuvo una de las galerías más interesantes que hemos tenido, la Galería Florencia Lowenthal, en lo que antes todavía no se llamaba ni Barrio Italia, parece, una esquina, una pequeña galería, un espacio que tenía un listado de artistas que, sin ser los míos, los tuyos y los nuestros, era bastante interesante porque era un espacio posible. Y luego, ahora, desde el 2012, asume como directora de la Galería Gabriela Mistral, que para nuestro sistema del arte es una muy importante espacio. Eso. Gracias. Hola. Hola, ahí sí. Bueno, primero que nada agradecer al museo, a Cecilia, a la Carola por esta invitación y por esta oportunidad que tenemos de escucharnos también unos a otros respecto de nuestros quehaceres. En esta mesa que nos toca ahora se llama Ejercicio de Propiedad, lo mío, lo tuyo y lo nuestro. Se trata de 3 proyectos que cambian un poco la lógica de las ponencias que hemos estado escuchando hasta ahora. Son proyectos que contemplan los territorios y su influencia en las prácticas, así también de proyectos que se desarrollan a lo largo del tiempo. No son proyectos específicos para un lugar específico, sino que se han ido desarrollando y algunos se siguen desarrollando en el tiempo. Vamos a partir con Alexia Atala. Alexia Atala, Lara, que es un proyecto que viene trabajando hace tiempo, es una itinerancia para la reflexión y el pensamiento crítico, interacción comunitaria, creación y experiencia en América Latina. Es curadora independiente, actualmente es curadora del Club de Grabado del Museo de la Solidaridad Salvador Allende, es directora artística de Plataforma Atacama, un proyecto enfocado en la relación entre el arte y el lugar con base en el desierto de Atacama. Fue fundadora de Focus Brasil, Chile 2010, curadora general de Lara, Latin America Roaming Art 2012-2013. También ha curado muestras individuales de artistas como Cadu, Francisca Nenat, Marcelo Mosqueta, Hamish Fulton. Fue co-curadora de la primera Bienal de Plataforma de Formes en Chile 2006, de la muestra Museum Man, Historia de la Desaparición, Franklin, Performance Archives, Centro Cultural Palacio de la Moneda, en Chile en el 2007. De la Bienal de octava Bienal de Mercosur, Ensayos de Geopolítica, Brasil, 2011, de la cuarta Trienal Poligráfica de San Juan de Puerto Rico, de la 20ª Bienal de Arte País de Guatemala, del Solo Project, Focus Latinoamérica, para Arcos 2013, del Solo Project por Suma Art Fair en Madrid, escribe para publicaciones de arte en Latinoamérica y el Reino Unido. Y es autora de Installations and Experimental Printmaking, UK 2009. Alex. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por su presencia, muchas gracias Carolina por la invitación y al Museo Violeta Parra. El sábado recibí un mail de Carolina sobre este simposio donde hacía mención al texto icónico de Deleuze, que es el acto de creación. Eso me hizo un poco pensar en que era muy importante, no recordé el texto, hablar sobre qué es, en el fondo, ese acto de creación desde la curatoría. Entonces, esto me hizo recordar las palabras donde él se refiere se dirige a la audiencia, donde afirma que las ideas son espacios potenciales. En este sentido, me pareció importante clarificar cómo yo me planteo el campo curatorial exactamente, porque es exactamente así, con las ideas como espacios potenciales. Para mí curar no se trata, y un poco esto lo tomaban en la mesa anterior de cómo definir la curatoría, y para mí es todo lo contrario en muchos sentidos, porque no se trata de agrupar obras
que se reúnen, que responden a un tema y montarlas en un espacio expositivo, sea público o privado. Para mí la curaduría es crear contenido, y contenido que responde a algo que uno quiere decir, no un tema, sino un tema que sea de preocupación. Y cuando digo esto, me refiero a que puede ser una preocupación personal o social, pero siempre que sea una preocupación social, digamos, creo que es importante que esta preocupación de alguna manera le interese al curador o lo desvele de alguna forma. Y a qué me refiero, en el fondo, al curador como creador. Curar, y lo digo entre comillas, trabajando internacionalmente puede ser bastante lucrativo, y en realidad es que todos debemos pagar las cuentas, ¿no? Y hay cientos de temas y miles de obras que se podrían agrupar y se podrían, digamos, crear unas especies de núcleos o constelaciones, poner un título y escribir un comunicado a prensa. Pero eso es exactamente la forma en que a mí no me interesa. Y pienso un poco en lo que dice Deleuze cuando dice, un cineasta no puede decidir voy a hacer una película, o un filósofo no puede decidir voy a crear un concepto. Él dice que lo importante es que debe haber una necesidad, y en ese sentido comparto 100% con Deleuze. En la profundización, la investigación y el desarrollo de proyectos curatoriales que deben venir de un interés tan profundo que se convierte en una necesidad. Recuerdo una conversación que tuve hace más o menos un año con Sarat Maharaj, que es un curador sudafricano de origen hindú, que curó la documenta con Okwui Wesori y Ute Metabauer, y que también trató profundamente temas de postcolonialismo. Y además curó la Bienal de Gothenburg, que se llamaba Pandemonium, Art in Times of Creativity, Creativity Fever. Este lidió con temas sobre política y creación. Estábamos almorzando y yo le pregunto, como lo más normal, bueno, Sarat, le digo, ¿y qué proyecto estás curando ahora? Y él me contesta, no, me dice, no estoy curando nada, porque ya no tengo nada que decir. Porque en el fondo, la visión de él es que si él tiene algo que decir, va a curar para poder comunicar. Pero que si ya lo dijo todo, digamos, en estas dos mega eventos, que fue Documenta y la Bienal de Gothenburg, y con todas las publicaciones que él había hecho, ya lo había dicho todo. Y sentía que algún día, me dice, si tengo algo nuevo que decir, probablemente curaré otra Bienal. Bueno, haciendo este paréntesis que salió a raíz del mail de Carolina, les voy a hablar sobre el proyecto Lara. Bueno, como Florencia leyó, se habrán dado cuenta que en los últimos 8 años he estado haciendo varias bienales. 2 bienales, una bienal que es de acá de Chile, que era curada por Gonzalo Rabanal, que me invitó a colaborar solamente en un aspecto, pero fue como mi proyecto de entrada acá, que hice la participación de los artistas británicos en la Bienal de Performance. Pero luego de eso trabajé en 2 bienales internacionales, un proyecto anual en América Latina y una trienal en América Latina y el Caribe. El asunto de las bienales me ha interesado más que como un mega evento de exhibición, como un sistema, su funcionamiento, sus maneras de operar, los objetivos culturales versus los objetivos municipales o de turismo, y sus potenciales como agente activador de otros ámbitos que no tienen que ver meramente con lo artístico, pero sí con lo educativo y con lo social. Sobre la creación artística mucho se discute sobre la homogenización de América Latina por los centros hegemónicos del arte. Si bien tenemos algunas historias que nos unen, como la colonización, problemas indígenas, las recientes dictaduras en el continente y una lengua que nos une, a excepción de Brasil, no se puede pensar como una masa que puede responder a una sola definición o apreciación. Es por esto que el proyecto Lara, Latin American Roving Art, se plantea el ser entendido como una experiencia creativa en respuesta al territorio latinoamericano, entendiéndose como un contexto heterogéneo. Acá aparece la noción de roaming, que la idea, digamos, igual que un teléfono, que te vas cambiando de país y tiene que como que asentarse, acostumbrarse y empezar a funcionar, lo mismo
fue la forma como yo me planteé este proyecto. Entonces la noción de roaming aparece conceptualmente como telón de fondo y curatorialmente como una metodología. Les voy a hablar de este proyecto que podría decirse ha sido mi hijo más decantado en el tiempo. En ese sentido, mi presentación difiere absolutamente de las presentaciones que se han hecho anteriores, porque no voy a analizar en ningún momento las ediciones de Lara, los artistas participantes y las obras que se han mostrado, sino un poco mostrar de dónde vienen las ideas, cómo éstas funcionan y engranan para llegar a un proyecto, y luego cómo se plantea el proyecto para darle funcionamiento, más la estructura, ¿no? Entonces, es un proyecto, como decía, que es mi hijo más decantado en el tiempo. El proyecto Lara es un proyecto que nace de muchos años de reflexión, de conversaciones y de varios experimentos que en el fondo he ido aplicando en diversos proyectos que he participado a modo de prueba y error. Cuando uno trabaja en una bienal, que son eventos tan grandes, uno se puede dar el lujo de hacer algunos experimentos, porque si salen mal, la verdad es que no se notan mucho, porque el evento es muy grande. En el 2009 y 2010 fui parte del equipo curatorial de la Bienal de Mercosur, que se inauguró en 2011, donde nos planteamos que la Bienal se expandiera en el tiempo y el espacio, y que no tomara solo la ciudad de Porto Alegre, sino toda la región de Río Grande do Sul, como territorio para ser abordado y trabajado por los artistas. Era una estrategia de acción curatorial. En lo personal, además de la gran muestra Ensayos de Geopoética, compartida por todo el equipo curatorial, tuve también a cargo Cuadernos de Viaje, que fue una invitación que se hizo a 9 artistas para que hicieran diferentes rutas y trabajaran en localidades alejadas del centro, digamos, de la capital de la región, y muy en contacto con las comunidades, pero cada artista iba a un lugar distinto, entonces no hubo convivencia entre ellos, pero sí hubo convivencia con las comunidades locales. Por otro lado, participé también en un simposio que se cuestionaba cómo pensar y cómo se podría concebir una bienal panafricana. La idea era que la bienal se movería por diferentes países del continente, y esto ocurrió con agentes culturales de diversos países de África y con algunos artistas, en su mayoría africanos. Entonces, esas conversas, de empezar, de tener la experiencia de Mercosur, la experiencia de esta conferencia y los muchos temas que se abordaron, y además de muchas conversaciones con el colectivo Indurrax Media, que tienen unas reflexiones maravillosas sobre la Bienal en cámara lenta, que le llaman ellos, a Biennial in Slow Motion, que plantea la idea de un continuo, porque una Bienal generalmente, como ocurre cada 2 años, hay un momento, digamos, se hace tras bambalinas. Entonces son 2 años duros de trabajo, pero después son 3 meses de exhibición, donde se hace mucho ruido, donde, digamos, esto sale a la luz, y luego 2 años de silencio. Entonces, un poco pensar la idea de un continuo, en que esté, que no alcance a morir, digamos, que no viene una y otra, sino que pensar un poco en un proyecto que va moviéndose de manera más orgánica, es lo que yo me planteé al pensar en Lara. Entonces, así, con todas las piezas del puzzle, se fueron engranando para este proyecto, que yo no sabía que lo iba a hacer, la verdad, pero era como todas estas nociones y estas ideas que se iban acumulando y iban gestando la idea de un proyecto. Era la visión de un proyecto itinerante que abordara el territorio latinoamericano y que se fuera adaptando a diversos contextos con su equipo en continua mutación. ¿Por qué digo yo un equipo en continua mutación? Porque prácticamente es imposible pensar en un mismo equipo que pueda movilizarse dentro de distintos países de América Latina por un tema de costos y también de respuesta al contexto. Luego, un proyecto que respondiera a una determinada realidad social, cultural e histórica. Un proyecto que tuviera como eje la creación desde la experiencia del habitar. Y digo el habitar de la manera bien heideggeriana, del habitar creando un vínculo con el lugar. No solamente de dormir en el lugar y de estar un par de días, sino que de verdad llegar a estas subcapas, ¿no? Un proyecto donde la convivencia fuera central y se convirtiera en una herramienta de creación de vínculos humanos y profesionales. Un proyecto que se planteara desde su potencial educativo,
Y por último, la creación de una colección que fuera el testigo estético de esta experiencia. Entonces, el qué crear. Teniendo todos esos asuntos claros, entonces el proyecto se crea pensando en que sea una plataforma latinoamericana, donde se producen obras, donde hay diálogo internacional, donde hay discurso crítico, donde se promueve el conocimiento del arte contemporáneo en las comunidades locales, y esto eran por medio de diferentes actividades, charlas, convivencia. Es un proyecto móvil que se ubica en un país diferente del continente, explorando paisajes, etnografías, sociedades, conflictos políticos, etc. Es un proyecto a escala humana. Esto es súper importante porque, digamos, dentro de lo que hicimos en Mercosur se hizo un pequeño proyecto que se llamaba Casa M, que era como una casa donde, donde lo que comentaban la mayoría de los artistas y mucha gente local también, nunca había sucedido eso en una bienal, en que en la Casa M confluían los artistas, la gente local, los vecinos del barrio, donde había diálogo, donde habían desde cocinar juntos a comer y después que hubiera una conferencia. Era una casa abierta que funcionó desde 6 meses antes de que se abriera la bienal hasta 6 meses después. Entonces esta idea del continuum que habla Rax Media, en el fondo se pudo testear un poco en esa oportunidad. Y a escala humana, bueno, porque se trata de una invitación a un grupo menor de artistas. Los objetivos generales fueron establecer y apoyar redes de contacto entre artistas, curadores latinoamericanos e instituciones de arte vinculadas con el desarrollo y difusión del proyecto. Cuestionar y analizar críticamente desde el punto de vista las obras de arte, el microcontexto político, social y geográfico de América Latina y sus posibles vinculaciones dentro de un marco de contexto, un macro contexto global e internacional. Desafiar la creación de obra artística a través de una experiencia vivencial. Hay que decir que ahí es donde entra también la capacidad del curador de poder pensar qué artistas son capaces de responder a una situación así, a crear totalmente desvinculado de su contexto. Por ejemplo, hay artistas que simplemente trabajan en sus talleres y lo que hacen no tiene relación con el contexto. Entonces un artista así no tiene ningún sentido llevarlo a otro lugar del mundo a que haga lo mismo que hace en su taller. La idea es que produzcan en respuesta al lugar, un poco con la idea de los site-oriented practices que postula Miguel Pong. Bueno, difundir el proyecto tanto a nivel local como internacional a través de distintas estrategias de comunicación y crear una colección de arte latinoamericano de Asia City Fund, que eran son los sponsors del proyecto. ¿Cómo hacerlo? Residencia, la idea de la continuidad de la que les hablaba. Se invitan a 8 artistas. El proyecto funciona de la siguiente manera: se invitan a 8 artistas cada año. Cada año hay un país que es el anfitrión. Por ejemplo, la primera edición fue en Colombia, la segunda en Perú, la tercera en México, y así ha seguido viajando por América Latina. Entonces, el país anfitrión, se invitan 3 artistas del país anfitrión y 5 artistas del país latinoamericano. Esto confluye en un diálogo súper interesante en que los artistas locales son capaces de crear mucho feedback para los artistas que están llegando y que ven este lugar con ojos de turista en un inicio. Se crean muchos encuentros con diferentes especialistas y personas del lugar, como historiadores, personas de turismo, biólogos, antropólogos, y todos estos encuentros son con estos 8 artistas, y de ahí cada uno va viendo por qué camino va a tomar su creación. Se hacen conferencias, hay una publicación online, que la verdad ya no está pasando, ahora estamos en la 6ª edición, o sea, están en la 6ª edición. Se hace un catálogo, se publica en redes sociales y hay un website. Entonces, la idea es pensar el terreno, digamos el territorio latinoamericano, y justo lo hablábamos con Andrea, considerando América Central y México. ¿Cómo funciona el proyecto? A ver, cuando yo lo planteé, este era el funcionamiento. Ahora han pasado ya 6 años y ha cambiado un poco, pero
La idea era, el curador general invita a un curador para hacer la edición. Ese curador de la edición es un curador local del país anfitrión. Se invitan a 8 artistas. Estos 8 artistas son 3 artistas del país anfitrión y 5 de América Latina. Al mismo tiempo, el curador general se encarga de ver todo lo que es el equipo de producción y colaboradores, que son locales del país anfitrión, y hay un departamento de comunicaciones y toda la comunicación va normada, digamos, desde la curaduría general. Luego de la residencia vienen 3 bajadas, que sería que los artistas, el planteamiento mío fue que el artista dona una obra, de común acuerdo con el curador, una obra que tenga relevancia cultural, sin un valor comercial, digamos. Un reconocimiento de residencia que se da, digamos, en una especie como de premio, que es muy típico de los asiáticos, el querer dar un premio. Entonces, como la cosa del premio en dinero fue bastante problemática para mí, planteándome el proyecto así, porque los sponsors querían dar un premio. Acordamos que el premio era una residencia en Manila, en el Museo de Arte Contemporáneo, porque, bueno, ellos tienen una conexión muy fuerte con Filipinas. Y una residencia en América Latina. Bueno, la residencia en América Latina sería la que se hace en el país anfitrión, y esto baja en proyecto educativo y proyecto de exhibición. Bueno, voy a dar una pasada muy rápida porque... Quedan 2 minutos. Bueno, vamos a tomarnos 8. Una pasada muy rápida. La primera edición, que fue, digamos, la marcha blanca y el testeo de esto, fue en Colombia, donde yo convidé a José Roca como co-curador de esa primera edición. Y bueno, ahí está la lista de los artistas invitados. En esa oportunidad de Chile se invitó a Alejandra Prieto, y la residencia en Filipinas se le otorgó a Nicolás Consuegra, y la exhibición fue en NS Arte. Ahora, estas residencias nunca son en los polos, digamos, nunca son en las capitales, siempre son como en lugares alejados, que tengan algunas particularidades que hagan el lugar especial, que sean fuertes en asuntos de paisaje, o de historia, o de antropología, o de distintos temas. Para eso se hace un viaje de investigación previo a la invitación de los artistas. Bueno, está Alejandra, los artistas invitados. Onda. Cosas como esta, por ejemplo, son muy interesantes que se dan, porque se juntan 8 artistas que no necesariamente se conocen y empieza una cosa de colaboración. Ahí está Cayo Rajcevic tomando una fotografía, que es parte de la obra que le estaba haciendo, y está Adriana Bustos, argentina, tomando una foto a él, y estaban otros artistas que le tomaron fotos a ellos. Entonces, es toda esa cosa de la colaboración entre artistas, que crea unos lazos bastante estrechos, y que no sé si acá estará Alejandra Prieto, pero por ejemplo, en el caso de... Bueno, en todas las ediciones se ha dado que después los artistas continúan en colaboraciones, y uno invita al otro, el otro le pasa el dato a otro curador, qué sé yo, y así empieza como un network entre ellos. Esa es la primera muestra. No les voy a explicar las obras porque de verdad es irrelevante en el contexto de que quiero explicar cómo funciona el proyecto. Segunda edición se hizo en Perú. El lugar fue en Ollantaytambo, que es en el Valle Sagrado, fue en el 2013, y el curador fue Miguel López, y ahí está la lista de artistas. Y la exhibición fue en Lima, en el Museo de Arte Contemporáneo. Por ejemplo, son algunas fotos que, bueno, están en el catálogo. Frente a esa inmensidad, digamos, de estas piscinas de sal, trabajó Irene Koppelman, ese es el resultado de la obra, Edgardo Aragón, Nancy La Rosa, Antonio Paucar. Tercera edición, 2014, en México, la cura Tatiana Cuevas, y se exhibe en el Museo Carrillo Gil, en Oaxaca. Esa es la exhibición, pues súper limpia y súper... Cuarta edición, perdón, quinta, no cuarta, ya. Ecuador, Islas Galápagos, la curó Rodolfo Kronfle. Esto tiene mucho que ver también con lo que es biodiversidad y asuntos
de calentamiento global fueron muy tocados en esa residencia. Y la sexta edición, que se inauguró la semana pasada en Panamá, la curó Gerardo Mosquera como curador de la edición, y la exhibición fue en el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá. Bueno, esas son algunas de las obras, una performance. Y bueno, ese es el mapa como se ha ido construyendo hasta ahora. Partió en Colombia, Perú, México, Ecuador, Panamá. Bueno, así es como este proyecto ha itinerado y ha ido marcando su ruta, y el territorio ha sido explorado y abordado desde diferentes aspectos. Además de crear su visión y misión, su estructura y definir presupuestos, realicé como curadora general del proyecto la primera edición y la investigación para lo que sería la segunda edición. Ya con la marcha blanca y lo que se podría decir un buen testeo, el proyecto ha seguido su curso y espero verlo circulando por muchos años. Bueno, muchas gracias, Alexia. Seguimos con Andrea George. Prácticas curatoriales colaborativas, una construcción necesaria. Ella es fotógrafa, licenciada en Comunicaciones, magíster en Gestión Cultural de la Universidad de Chile. Actualmente es investigadora de la Facultad de Arte de la Universidad de Finisterre y desde el 2015 es coordinadora del Magíster de Investigación y Creación Fotográfica de la misma institución. Dirigió entre el 2006 y el 2016 la Escuela de Artes Visuales de la Universidad de Artes y Ciencias de la Comunicación. Es parte del Comité Académico Magíster de Fotografía Contemporánea, MAID Foco del Centro de la Imagen de Lima, Perú. Es editora jefa y fundadora de la revista sudamericana de fotografía Sueño de la Razón 2009 y creadora de la revista Ojo Zurdo, Fotografía y Política 2017. Se ha desempeñado en los últimos 15 años en diferentes actividades relacionadas con la imagen, tanto a nivel académico, curatorial como editorial. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Hola, muy buenas tardes. Bueno, siempre es bueno agradecer primero que nada al Museo Violeta Parra. Yo creo que es muy importante para todos los artistas estar acá hoy haciendo este seminario. Esperemos que lo sigan abriendo para hacer estos vínculos entre las artes. Y muy especialmente a Carolina Herrera, que creo que ella es la que más prácticas editoriales hace todos nosotros. Yo participé de un encuentro que ella hizo el año 2010 para escuelas de arte en Lota, y su impulso para juntarnos en distintos aspectos y para discutir entre nosotros, creo que hay que aplaudirlo y esperemos que tenga ánimo para seguir haciéndolo. Bueno, a lo que vine. Cuando me invitó Carolina, pensé que puedo mostrar de prácticas curatoriales. Y en realidad, cuando me invitó y me dijo que era lo mío, lo tuyo, lo nuestro, pensé en mostrar un proyecto de los varios en los que trabajo que más quiero. Y como es un proyecto colaborativo, es mío, tuyo, nuestro y de ustedes, voy a leer porque hay muchas partes de mi presentación que son voces de todas las personas que editan este proyecto y que participan en él. Y se llama Sueño la Razón. Sueño la razón o aquello que cuando la razón sueña o produce monstruos. O bien, la razón es solo un sueño. También puede que la razón sea solo una proyección o todas las anteriores. Este es el nombre de nuestro proyecto. Representa el espíritu colectivo e integrador que anima esta plataforma editorial para la fotografía latinoamericana. Y en realidad, más que de prácticas curatoriales, esto es una práctica editorial que es una práctica curatorial también, al mismo tiempo. ¿Por qué diálogos colaborativos? Pensamos que el hecho colaborativo ha sido el generador de un pensamiento crítico y reflexivo en torno a la imagen fotográfica. Desde los primeros coloquios latinoamericanos de fotografía en Ciudad de México en el año 1978, pasando por encuentros, coloquios, foros en La Habana, Caracas, Sao Paulo, Montevideo, etc., que han permitido no solo mirarnos en estas últimas 4 décadas, sino plantear desde el espacio de acá una historia que nos es más propia que la narrada desde la centralidad y oficialidad instalada. ¿Por qué noción de acompañamiento? Creemos es el gesto de asociación más que de determinación lo que hace nuestra práctica.
Lo consideramos una buena aproximación a lo que entendemos por procesos editoriales, en donde siempre se trabaja en colaboración con una gran cantidad de actores relevantes, autores, editores, diseñadores, teóricos de diversas disciplinas, imprenteros, etc. En cuanto a las estrategias de comunicación, las entendemos antes que nada desde el perfil desde donde nos estamos mirando y construyendo nuestra visualidad al sur del continente. En cuanto a los procesos de mediación, intentamos entenderlos generando un lugar de diálogo fructífero tanto para construir el contenido de nuestras revistas como para relacionarnos con el lector. Las imágenes son así espacios susceptibles para la generación de conocimientos dentro de una sociedad que se comunica en gran medida a través de ellas. Por esto, sin desmerecer otros espacios de circulación, la biblioteca la entendemos como el lugar donde pensamos que deben circular estas publicaciones. Ambos libros recopilatorios, el del 2013 y 2016, uno es ese, en conjunto con la distribución realizada por Metales Pesados, están hoy en 300 bibliotecas públicas en Chile y en espacios de bibliotecas públicas y privadas de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, además de estar evidentemente online para la descarga gratuita. Y sin duda, sin gestión y producción no hay proyecto. En este, que es uno sin fines de lucro, han participado más de 160 colaboradores con el único fin de contribuir a difundir y pensar nuestras imágenes. Esto basado desde el inicio en pensar que todo proceso editorial, curatorial, es una investigación, centrada en los procesos y en las prácticas artísticas, embarcada en procedimientos y metodologías, entendiéndolas como la recuperación de la subjetividad, de las narrativas, de los estudios de caso, de la incidencia en el medio y su contextualización, tanto conceptual como teóricamente, bajo el paradigma de lo propositivo e interdisciplinario, a fin de promover el vínculo entre investigación y creación desde distintos formatos de circulación y divulgación del conocimiento. En este caso en particular, de una revista que, si se observa como un documento total, nos permite no solo visualizar, sino expandir los relatos y sus implicancias, entendidas desde nuestro continente sudamericano, uno que se ha construido bajo sistemas de controles políticos, religiosos, sociales, culturales y estéticos, particularmente desde el siglo XV, lo cual ha generado un mestizaje que convive con una constante disputa entre formas y sincretismos, entre culturas ancestrales y lo denominado contemporáneo. Una historia anacrónica en donde los tiempos de los relatos y de la historia, de los acontecimientos y las superposiciones visuales son discordantes y están en constante disputa con los sistemas de representación y los idearios de la historia oficial. Pero una de las ausencias que queremos visualizar, que como comenta de Sousa, tendría, cito, como objetivo mostrar que lo que no existe es, de hecho, activamente producido como no existente, o sea, como una alternativa no creíble a lo que existe. Situación que sin duda ocurre por la monocultura del saber. Es decir, todo lo que está fuera del sistema y que no se puede legitimar por este, pasa a tomar el estatus de ignorante o inculto, construyendo así visualidades que pueden inscribirlos como tales. Es así como las imágenes en general y la fotografía en particular, aquella técnica que permite retener y circular imaginarios desde mediados del siglo XIX, se ha convertido en uno de los regímenes de divulgación de aquellas ideologías dominantes. Insisten en la construcción de relatos que tienen una estrecha relación con lo verosímil, de constatación de los acontecimientos específicos que visualizan una estremecedora cercanía con la realidad, controlando las formas y las estructuras sociales. Es por ello que las primeras imágenes del espacio acá, citando y honrando a Caire, no solo estarían inscritas en la extrañeza, sino serían en sí fotografías en dos tiempos históricos distantes. A esto se le deben sumar las nuevas tecnologías y sus avances, como el reconocimiento facial, la arquitectura de las imágenes, la circulación en tiempo real u otros. Las imágenes fotográficas son formas subjetivas de visualizar situaciones, que tienen un alcance iconográfico y simbólico, y que deben ser leídas e interpretadas en sus respectivos contextos. Por ello, si partimos del espacio territorial que aborda esta revista y las preguntas que nos invita a pensar, es que observamos ciertas formas de resistencia y relecturas de las prácticas fotográficas, más próximas a los relatos y acontecimientos políticos, culturales, económicos y estéticos que cohabitan y conviven en nuestras culturas, que dan cuenta de una estética del exceso y de la abundancia, pero también de la puesta en valor de lo popular, de lo indígena y de lo mestizo, ampliando las lecturas de nuestras historias, nuestros entornos y nuestros paisajes.
La revista fue fundada en 2009, hoy el comité editorial lo integran las personas que están en la diapositiva, personas que vienen y proceden de distintos lugares, son algunos autores y directores de centros de la imagen en Lima, en Montevideo, hay un editor por cada país sudamericano. Y hemos podido hacer muchos encuentros autogestionados, ya llevamos en estos 8 años 9 encuentros autogestionados para poder juntarnos presencialmente, cosa que lo consideramos absolutamente relevante para poder editar. Les voy a mostrar las 8 revistas que ya están hechas para que vean un poco la amplitud de temas con los cuales trabajamos, desde fotografía patrimonial hasta fotografía contemporánea, textos críticos, de teóricos, pero sobre todo la revista tiene textos que son en primera persona. Nos interesa que tanto teóricos como productores de imágenes hablen acerca de su práctica. La primera revista se trató de fotografía y transformación social, trabaja sobre las eventuales transformaciones que la fotografía propone, desde los proyectos de revolución social a las transformaciones personales, íntima una, amplia la otra, documental una, construida la otra. Un ejemplo que está en este número es el diálogo entablado por Freddy Castro y Cia de Foto, resignificando el trabajo de Claudia Andújar sobre los Yanomami y de José María Blanch, quien registró las ligas agrarias en Paraguay con fines pedagógicos para construir guiones educativos. Esas son imágenes de Blanch. Otro proyecto es IWIN, la imagen de la sombra, trabajo realizado por Claudia Estete, Nelson Garrido y quien habla para la Trienal de Chile. Fue una práctica de taller de fotografía social realizado en comunidades mapuche en Zorronare, la Araucanía y San Juan de la Costa, como una forma de entregar herramientas para la autogeneración de imágenes. O también está el caso de Aurelio González y el archivo del Diario Popular, encontrado 33 años después de haber sido escondido en el edificio Lapido, por casualidad, en una tubería que daba a un estacionamiento en la ciudad de Montevideo. La segunda revista trata sobre territorios posibles, número que abarca desde la geografía íntima a la política, esto en el entendido que en Sudamérica hay enormes territorios fuera de escena, construidos sobre ruinas, guerras, invasiones o catástrofes naturales que suelen negarse o permanecen muchas veces invisibilizados. Desde las propuestas como las de Adrián Portugal, registros de una playa llamada Agua Dulce en Lima, a modo de un retrato colectivo de querer pertenecer, al menos en la imagen, a otro lugar posible, a un espacio imaginado. O la obra de Ricardo Jiménez con un texto de Lorena González que retrata la ciudad de Caracas de inicios de los 90 preguntándose hacia dónde vamos cuando circulamos por la ciudad. Los guerreros de Patricio Kruker, en conversa con Freddy Casco, nos muestran imágenes de archivo y sus propios retratos que confirmarían la participación indígena en la Guerra del Chaco, que para algunos estudios antropológicos han estado omitidos del relato oficial, un espacio intersticial entre la muerte, el territorio inhóspito y la construcción de poder, de ignorancia y de explotación. O el artista argentino Res, con su obra No entregaré Caragua al Huinca de 1996, hace alusión al territorio que Roca hizo fotografiar en 1879 para la conquista del desierto con imágenes de pozo. La revista Guerra, Conflicto y Violencia nos hace imaginar lo inimaginable, o al menos en los límites de lo representable. Las ya conocidas imágenes del álbum del archivo del Museo Histórico Nacional de Chile sobre los mutilados de la Guerra del Pacífico, que se podrían entender quizás como una de las primeras publicaciones del Estado chileno. El doctor David Salamanca fue comisionado a realizar un completo informe acerca de los heridos, dando detalles médicos de la invalidez, individuos marcados para siempre. Pero también está el colombiano Juan Manuel Echavarría con su obra NN, que nos entrega la historia de Puerto Berrío en Antioquia, un lugar donde los habitantes adoptan cuerpos sin nombre que corren río abajo, por el río Magdalena, para ser sepultados y así ganarle a la muerte y a la violencia. Los archivos del terror, encontrados en 1992 en Paraguay, no solo eran documentos del horror de la dictadura de Stroessner, sino que también habían una enorme cantidad de documentos y evidencia del terrorismo de Estado y las redes entre las dictaduras sudamericanas, destacando ahí la Operación Cóndor. Y el trabajo de João Weiler, brasilero, nos entrega imágenes tomadas muchas veces por reporteros que van a los hospitales para registrar los documentos de identidad o fotografías que portan los familiares de muertos por violencia. Pues se dice que es más factible que se investiguen esas causas de los pobres si salen las imágenes en los obituarios. Festa
momentos de igualación social, de catarsis colectiva, formas de contener el tiempo, de marcar los años, algo así como una línea de energía vital que nos liga a nuestros ancestros, que tiene algo de vitalidad animal, muchas veces domesticada por ritos y ceremonias. Reno Rotatori y su abuela Ludmila realizan este trabajo llamado Manelut, en donde se cruzan las técnicas, los tiempos, el plano contra plano, las imágenes realizadas en el mismo instante de sus fiestas familiares, las cuales demuestran una insistencia en fotografiar la memoria familiar. La fiesta también la trabaja Guihan Tubé, peruana, con Noches de Gracia, que documenta en la Amazonía un estado de catarsis, de reencuentro entre la oscuridad del alma y el estado espiritual. Mientras Juan Britos, paraguayo, nos muestra la tradición de la fiesta de los 15, como una tradición que habla sobre el matrimonio y la adscripción a estereotipos de belleza física, como sistema de legitimación. Estas fiestas de las cenicientas, como las llama, aún se practican en gran parte de nuestro continente, donde las adolescentes son presentadas en sociedad, algo paradójico con las luchas sociales de igualdad de género. Como dice Tiso Escobar en la revista Fiestas, cito: una foto correcta al objeto representado sirve para la moda, la publicidad, la ilustración científica o la denuncia política. National Geographic, por ejemplo, está llena de fotos excelentes, asombrosas, incapaces de producir extrañamiento alguno en lo fotografiado. Pero una fotografía crítica, artística, poética, propositiva, debe promover una jugada que trastorne lo representado, que incluya la mirada intrusa del fotógrafo. La imagen se convierte así en un campo de litigio entre miradas, en un acto político, y sigue. Sí, permite avisorar rápida, brevemente, momentos de lo real y representable. La máscara, el logotipo de esta, implica una puesta en juego de la diferencia más radical. Cada quien se convierte en otro de sí. Es como arrancarse la cara y exponerse a la mirada del otro con el propio rostro desollado. Eso necesariamente actúa sobre las interfaces sociales. En la revista sobre viajes, fotografía y viajes siempre se llevaron bien, incluso en los inicios, cuando era una tarea compleja y reservada a unos pocos iniciados en los misterios de la físico-química, capaces de desplazar equipos pesados y placas frágiles. Luis Sergio acompaña desde Perú a Chile a Ormeño Cochachín en un viaje para buscar horizontes mejores, encontrar algo así como el sueño sudamericano en Chile, uno que termina siendo una realidad de nostalgia, arduo trabajo y de esperanza de volver a reunirse con su familia. Rosina Casali nos dice sobre Limusinas de Miriam Belloni que estas imágenes nos refrescan la memoria y nos aportan una verdad contemporánea. Desde los tiempos de Henry Ford y su compromiso de acercar los automóviles a la clase media, la limusina fue el único vehículo que permaneció intacto en su condición de fetiche. Las fotografías exponen la paradoja. En ese escenario íntimo, mansión ambulante, velada con vidrios polarizados, se conjuga una de las muchas maneras en que las clases medias liberan ese deseo de estatus y transgresión. O La Isla del Tesoro de Federico Stoll, una investigación en torno a piratas y ejecutivos en Isla Caimanes, nombrada así por Francis Drake. O el magnífico archivo de Juan Mulder que se encuentra en el Centro de la Imagen de Lima, de 186 placas del japonés Rigio Sugano, que a inicios del siglo XX se hizo retratar en cada una de ellas, una acción performática temprana. Para la revista de Fronteras voy a citar un texto de Omar Rincón, colombiano. La humanidad ha consistido en esta búsqueda incesante por romper las fronteras y ha encontrado conceptos como globalización, mundialización, humanismo, para prometer que no hay fronteras. Pero cada nuevo saber, conocimiento, tecnología termina produciendo más límites y dualismos. Unos, los pocos, más acá, y los otros, la mayoría, más allá. Si uno tuviese que decidir qué es la civilización, tendría que contestar la producción infinita de límites, divisiones, descartes, miedos que usan unos pocos para exhibir su poder. La civilización es la producción masiva de miedos, y con cada nuevo miedo, una frontera. Frontera social, pocos ricos, muchos pobres. Frontera simbólica, unos celebrities, los más anónimos. Frontera tecnológica, unos conectados, otros reventados. Frontera ilustrada, unos estudiados, la mayoría excluidos. Frontera geográfica, unos norte, otros sur, unos occidente, otros oriente. Y si hemos llegado a que se es más civilizado si se tiene más fronteras.
Estados Unidos, China y Europa son poderosas porque tienen más límites. Ser rico y poderoso es tener límites, producir muchas fronteras. La próxima revista Propaganda, hemos llegado a la conclusión en la editorial de este número que habla sobre el carácter polisémico de las fotografías, que se leen culturalmente cada vez que las miramos y que su lectura exige estar atentos, puesto que además cada relectura las resignifica. Como el libro de Argentina en Marcha de 1950, de la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación Argentina, muestra Juan Domingo y Eva Perón como un culto a la personalidad, gestos reproducidos en todos nuestros países. O como dice Kamnitzer en este número, lo cito: por un lado, todo lo que hacemos es propaganda, desde el momento que sonreímos o nos vestimos de una manera determinada, o queremos proyectar una imagen particular respecto a quiénes somos y qué hacemos. Estamos tratando de convencer al o a los interlocutores de algo, ya sea una causa o que somos geniales, o lograr un comportamiento que se adecue a lo que queremos o creemos. Como artista quiero que mi arte tenga impacto, como maestro quiero que mis estudiantes acepten lo que digo. En ambos casos hay una etapa de seducción para lograr nuestros propósitos. Pienso que sería mucho más honesto y útil si aceptamos el hecho de que todo lo que hacemos cuando utilizamos la comunicación es manipular. Una vez que aceptamos eso, podemos percibir más precisamente cuándo la manipulación es ética o no. Como artistas muchas veces nos refugiamos en la imagen obscurantista de que como artistas tenemos más derechos que los demás y que no tenemos que rendir cuentas, pero en realidad tendríamos que asumir la responsabilidad con respecto a la ética de nuestros propósitos. Y la última revista, Ciudades Maravillosas. Ciudad Maravillosa es aquella donde vivimos, por eso nos quedamos. Un espacio de relaciones que conocemos, para el que tenemos construido un mapa mental que asocia calles y edificios con emociones. Nuestra ciudad, cada una de ellas es también una estructura de la conciencia que entra en resonancia con los nombres de las cosas que nos rodean al cruzar el umbral hacia el exterior. Una experiencia de estar educados en las formas de consumir en esas coordenadas. Aquí aprendimos a leer los códigos sociales. Muchas capas de nuestras memorias ocurren en alguna ciudad y hay imágenes de estas que pueblan esos espacios mentales colectivos que actúan con su representación. En este caso es una imagen de Bruno Beilla con sus tiempos vulnerables, sus paisajes blindados en la época de crisis y represión en Río de Janeiro y toda Brasil en 2013. Los cierres improvisados o precisos del miedo, del miedo de uno, del grito de otros a través de la clausura de los edificios. O la obra de Daniela López y sus habitaciones de servicio y su análisis de las casas de clase alta limeña. O Milena Bonilla, que viaja en transporte público en Bogotá para realizar su acción performance, cosiendo los asientos dañados para luego registrarlo, a modo, como ella misma dice, de memoria transitoria que recorre la ciudad. Una trama que reinventar las líneas de fuga de nuestro cotidiano. Ante la ciudad de Montesino, de Marcelo Montesino, nos encontramos con aquel espacio mental, aquella extrañeza de la memoria y de la resignificación del territorio que habitamos y que cohabitamos. Este proyecto, El Sueño y la Razón, obviamente que mostré muy poco, solamente un par de contenido, está en la web. Creo que lo que nosotros pretendemos como equipo editor colaborativo es poder mirarnos. Cuando iniciamos este proyecto con Luis Weinstein, un proyecto que nació en Chile y que nosotros invitamos a los otros editores a participar y que ahora es evidentemente colectivo de todos. Pensábamos en la primera reunión del 2009 de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia que nos iba a dar para 2 o 3 revistas y creo que podemos seguir trabajando hasta que ya no estemos, mirándonos, automirándonos y resignificando nuestro propio espacio. Sin duda hay invitados de otras partes del mundo, pero invitados a pensar y a discutir en nuestro territorio sudamericano. Sin duda espero que sea un aporte y si no la conocen y quieren tenerla en la web. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar con Leslie Fernández.
Situándose en el territorio de Coliumo, Casa Poli, Residencia 2010-2017, licenciada en Artes de Mención Pintura, Universidad de Concepción, Concepción, Chile, 1989-1993, y maestra en Artes Visuales, Mención Pintura, Academia San Carlos, UNAM, Ciudad de México. Fue parte de la plataforma de difusión de arte contemporáneo móvil, el colectivo Mesa 8. Actualmente es docente del Departamento de Artes Plásticas de la Universidad de Concepción en pre y posgrado, donde también toma parte del equipo editorial de la revista Alza Prima. Desde el 2010 es codirectora del proyecto Casa Poli Residencias y se encuentra trabajando en una investigación colectiva sobre artes visuales en Concepción en el periodo de la dictadura militar. Hola, hola. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Hace poquito, la semana pasada, estuve en Cerritos presentando justamente el proyecto que mencionó Florencia en último lugar, lo cual para mí es muy importante, entendiendo la estructura centralista de nuestro país en torno a todas las áreas y la cultura, por lo tanto poder mostrar los proyectos que desarrollo de manera colectiva siempre. Acá en Santiago igual es una manera de poder ampliar este círculo que aparece un poco cerrado. Bueno, agradezco a Carolina por la invitación, y a Cecilia también por haber permitido que esté presente aquí hoy día. Y bueno, el proyecto que del cual les voy a hablar es de Casa Poli. Probablemente ustedes conocen, han escuchado de esta casa que está en Coliumo. Y es un proyecto del cual, junto a Oscar Concha, estamos trabajando desde el 2010 hasta 2017, este año, y el cual ha significado una gran intensidad en tanto un espacio de residencia, es una casa que se crea, que se construye especialmente para ser un lugar de residencia, para ser un espacio del arte, y bueno, esa fue la intención con la cual fue construida, y la motivación, pensando que también hay muy pocos espacios de Concepción que estén especializados en el arte. Bueno, un mapa para que nos situemos, región del Biobío, en el centro de Chile. Y un mapa ya más cercano de Coliumo, bueno, de toda la península de Coliumo, donde está Dichato, el sector donde está específicamente Casa Poli es Punta de Talca, una parte muy pequeña y alejada más de la población de Coliumo. Y bueno, muy cercana, es parte de la ciudad de Tomé y cercana a la caleta de Cochorro, ¿ya? O sea, mar, rodea por mar por todos lados. La Casa Poli está a 30 kilómetros de Concepción aproximadamente. El territorio está habitado principalmente por personas que se dedican a la pesca artesanal y a la recolección de algas, y también una población no menor que se dedica al cultivo de la tierra. Y los dueños los propietarios de esta casa, Rosemary Pink, Eduardo Meissner, Sofía von Rethausen y Mauricio Peso, los últimos son los arquitectos de la casa además, como les decía, armaron este espacio pensando en que existiera un lugar exclusivo para las artes visuales, en un sentido más contemporáneo obviamente, y eso implicaba grandes desafíos en cómo empezar a utilizarla y a darle vida. Desde el 2010, en el año del terremoto, junto a Oscar Concha, nos dedicamos a tomar la dirección de la casa. Está desde el 2005 la casa, pero nosotros tomamos el rol de dirección desde el 2010. Y ahí también me pregunto por el rol curatorial. También es verdad que ha sido una dirección que ha tenido varios roles, porque ha significado, bueno, en primer lugar para nosotros era un gran desafío tomar esta casa, porque muchos de ustedes sabrán que es una casa que ha tenido muchos reconocimientos como obra arquitectónica. De hecho, si buscan en Google les van a aparecer muchísimas citas en revistas internacionales. Es una casa que mucha gente quiere conocer y quiere habitar también. Pero para nosotros era muy importante ir más allá de este objeto
objeto del deseo, como casa en el acantilado y que mira al mar por todos lados, que está cercano a una naturaleza desbordante. Entonces asumir era un rol también desafiante de qué hacemos con esta casa que está en Colliumo, en esta localidad específica, y cómo le damos vida a estas residencias. A partir de, bueno, el año del terremoto es fundamental porque en verdad nosotros nos acercamos primero a Colliumo a partir de tsunami, el terremoto y tsunami, que bueno, a Colliumo afectó en gran medida, pero la gente, como la mayoría de la gente que vive ahí es lugareña, sabe y conoce el lugar, no hubo víctimas fatales, por lo tanto la gente sabía cómo reaccionar frente a ese acontecimiento. Y a partir de ese año que nosotros empezamos a cuestionar nuestro rol como artistas y pensar qué hacemos en este momento, que el arte parece que no tiene mucho sentido pensar en el arte en condiciones tan urgentes de sobrevivencia, ¿ya? Bueno, y de esa manera nosotros comenzamos a trabajar en ese momento junto al colectivo Mesa 8, que es un colectivo de Concepción, con integrantes de Tomé y Concepción. Empezamos a trabajar en una escuela que está ahí, hay dos escuelas básicas, y nosotros conocimos a un profesor que trabaja en Las Vegas de Colliumo y establecimos un vínculo muy cercano con él. Y comenzamos en un gesto de hacer campañas para reunir cosas, hacer talleres para los niños en la escuela, y de esa manera se empezó a tejer una relación bastante fuerte con Nelson Gutiérrez, que es el profesor de esta escuela, y como de manera casi continua o muy cercana con un pescador que tiene una posibilidad que se llama El Loro, Ricardo Villagra, y para nosotros fueron dos vínculos fundamentales para empezar a conectarnos con Colliumo, pensar que eran dos lugares, o sea, Ricardo, aparte de ser pescador, pertenece a un sindicato, son mujeres algueras, entonces ya teníamos como de alguna forma la conexión que necesitábamos para ir acercándonos a Colliumo, y no ser tan extranjeros, aunque siempre lo vamos a hacer, siempre lo seremos, pero tener un vínculo con personas que eran de allá, que trabajaban allá, era fundamental. Y bueno, se van tejiendo otras relaciones a partir de esta misma relación, como trabajar con la Escuela de Arte. Yo soy docente de la Universidad de Concepción, eso implica relación con alumnos, estudiantes, también la fábrica textil de Tomé era un punto muy fundamental porque Colliumo pertenece a Tomé. Habitantes de Tomé se han empoderado mucho en relación a la crisis, bueno, la fábrica que ya está casi en una etapa final de funcionamiento, casi mínima, pero han recuperado el edificio últimamente, entonces hay un ambiente como bien empoderado de parte de Tomé, y al mismo tiempo de Colliumo, la gente que vive en Colliumo porque valoran mucho la tierra donde viven y lo que les da también el mar, ¿ya? De alguna forma, todo este mapa de relaciones han sido los que nos han permitido fortalecer en estos 7 años esta relación, y como colectivo Mesa 8 en el 2011 generamos una visita, bueno, ahí está la foto de la casa. No voy a hablar de las obras en verdad de los artistas, sino que más bien les voy a mostrar cómo hemos trabajado de una manera muy sintética también. Pero bueno, ahí está la ubicación de la casa, está en un sector de acantilados, mirando a la isla Quiriquina, frente a la bahía de Concepción, Talcahuano. Se ve, hay un panorama bastante amplio de cómo se puede observar el territorio marítimo desde ese lugar. Como les decía, a partir de como colectivo Mesa 8, invitamos a dos artistas, a Cristian Luna y a Leonardo Herrera, de Perú y Colombia, y ellos generan unas investigaciones, unos trabajos como residencias donde cada uno se preocupa o desarrolla un trabajo a partir especialmente de Colliumo, en el caso de Cristian, con la Escuela de Las Vegas de Colliumo, y aquí está la imagen de Cristian, con lo cual íbamos acentuando esta relación con el colectivo, y Leonardo Herrera trabaja en relación a la fábrica textil, generando un encuentro de memoria colectiva a partir de archivos y documentos en base a la historia de la industria textil de Tomé. Fortaleciendo esas relaciones, invitamos artistas en un ciclo, hemos editado 2 libros a partir de la residencia, donde hemos tenido la oportunidad de seleccionar, generar convocatorias para invitar artistas jóvenes, invitar artistas que tenían más recorrido también,
Y acá se refuerza esta idea de trabajar con la Escuela de Las Vegas, ¿ya? Talleres de fotografía o talleres que implicaran también para los chicos asumir y pensar en el lugar donde viven, tratando de acentuar esa relación. Una residencia más reciente de Carla Moto, que realiza en 2017, donde también se vincula directamente generando talleres dentro del colegio a partir de un proyecto que se llama Simbiosis del Hábitat, que acaba de lanzar recién un libro, entre paréntesis, potenciando esta relación con la escuela, con los niños, que parece que es fundamental para ir generando este acercamiento. Acá está Ricardo Villagra, el logro, parte de una residencia de Adolfo Torres, y con ello vamos fortaleciendo este vínculo y esta relación con él, que nos conecta directamente con todas las personas que están rodeando, con sus vecinos, con los mismos pertenecientes a los sindicatos de pescadores, y bueno, aparte con la excusa de la comida, obviamente. Otra imagen de Carla Moto, que desarrolla a partir de esta simbiosis del hábitat fotografías de oficios de Columo, principalmente los vinculados al mar. Y bueno, esta es la imagen del libro que nosotros editamos en el 2014, donde pudimos de alguna forma dejar un documento que nos permite hablar de la compilación que implicó esas residencias, a las cuales nosotros invitamos artistas. Por un lado, también generamos un concurso para artistas jóvenes, como les decía. Por lo tanto, ir abriendo este espacio que parece muy aislado, porque realmente lo está físicamente, geográficamente, pero la idea es irlo abriendo, y esa apertura también implica ir generando y realizando charlas en distintos lugares para poder ir socializando los proyectos que ahí se desarrollan. ¿Ya? Este es el libro entonces que compila el 2014 las residencias. Y acá está la portada del último libro que acabamos de lanzar. Está aquí, gracias Andrea, muchas gracias. Un proyecto que también a partir de estos años, del 2010, ya pensando en las residencias, esta es una fotografía de Francisco Navarrete Sitja, nos propusimos ir más allá de recibir o invitar a un artista individual, sino que desarrollar una residencia compartida, así llamamos el proyecto Territorio Compartido, donde invitamos a un investigador de las artes visuales, un investigador de las ciencias, a que compartieran espacio de residencia con el fin de generar un intercambio entre los procesos de investigación de ambos, y que sin pensar en que hubiera una obra final, sino que fuera simplemente una excusa para revisar la relación o los distintos modos de investigar de cada uno. Este libro fue, además, se juntó con el año pasado el programa Traslado del Consejo de la Cultura, hizo una convocatoria, y bueno, decidimos finalmente, aparte de este proyecto específico al cual invitamos nosotros artistas e investigadores, fue también reunir los artistas que fueron parte de ese ciclo. Y acá hay un trabajo de Sebastián Yats, que hace las arpas eólicas, objetos de sonido a partir del viento en Columo, y la visita de estudiantes de la Escuela de Las Vegas. Por acá la relación entre Francisco Navarrete y un oceanógrafo que sociabilizamos finalmente. Era un espacio que significaba la reunión de ellos en Casa Poli, pero finalmente había una sociabilización de esto en una escuela, en las facultades donde los investigadores de las ciencias trabajan. Entonces queríamos también abrir el espacio del arte, que generalmente hay en charlas o en situaciones que implican el arte, puros artistas, y nos parecía importante abrir este espacio hacia las ciencias y tener que contar con ese público. Además, bueno, a partir de las charlas íbamos conociendo herramientas de trabajo, por ejemplo, del oceanógrafo, que implicaba herramientas de captura de sonido submarino, y Francisco también venía con esa idea de trabajar a partir del sonido que se genera bajo el mar. Entonces había coincidencias que fueron bastante como enriquecedores para el proceso de ambos. Y provocamos esta relación entre artistas conociendo las investigaciones de ambos. Aquí hay un geólogo con Andrés Casara, con Eduardo Cruces, que es un artista que trabaja a partir de las minas
las minas de carbón de Lota, y nos parecía que también había una similitud, que podía haber un diálogo rico entre ellos. Ellos trabajaron con mapas, investigaron, exploraron el lugar, y la charla que también hicieron fue muy potente en cuanto al discurso que se arma y muy cohesionado además. La residencia entre Natacha de Cortillas y la antropóloga Noelia Carrasco, apelando al tema culinario, acercando a personas, compartiendo casa, generando intercambio entre los lugares. Entonces también genera esta relación directa y de ir intercambiando recetas, incluso generando una relación directa a partir del alimento y la comida. Dos artistas, bueno, en verdad un artista, Gonzalo Cueto y Álvaro Espinosa. Gonzalo trabaja él es de Temuco, y trabaja en un lugar bastante político, desde su territorio, abordando temas mapuches, metiéndose en temas conflictivos que abordan a partir de su colectivo. Y Álvaro también desde su lugar de biólogo marino. Va estableciendo una dupla que fue bastante potente en cuanto a los diálogos que pudieron generar, y que incluso sin proponérselo generaron finalmente un video que han hecho circular por un par de lugares y tocando temas complejos como la ley de pesca, lo cual para nosotros era muy importante también pensar que al estar situada la casa en este lugar, a mar abierto, viendo siempre pasar tremendos barcos, cargadores o los buques pesqueros, que alguien se hiciera cargo también de ese problema, que era como mirar por la ventana lo que estaba ocurriendo siempre, y bueno, ellos decidieron abordarlo. Imágenes de alguna de las charlas en otras facultades, diálogos a partir de esas experiencias. Y algo también muy importante que hicimos dentro de este último ciclo fue que Daniel Cartes, un profesor de artes plásticas, desarrollar actividades en torno a las residencias en la Escuela Vegas de Columbo. O sea, directamente entrando a la sala, entrando al aula y hablándole a los chicos sobre procesos de arte contemporáneo, en el fondo también acentuando la idea de que el arte no siempre va a ser la representación, no siempre va a ser un tema de factura, de técnica, sino que hay procesos mucho más complejos que requieren de un tiempo, por lo demás, poder abordar, pero era parte de nuestro proyecto también cerrar las residencias, una vez que se habían hecho todas, de haber mostrado esta relación con los estudiantes de la Escuela Vegas de Columbo. Bueno, los 7 años que hemos estado trabajando en Columbo, en la Casa Poli, han significado, bueno, un gran crecimiento en torno a nuestra práctica, y que ha sido de alta demanda también, de una dirección que ha implicado también tomar bastantes decisiones en cuanto, podríamos decir, en rol curatorial, o más bien como en darle una orientación, no sé muy bien cómo definirlo en verdad, pero a partir de estos 7 años decidimos dejar el proyecto, dejarlo luego de esta intensidad y de estas transformaciones que ha tenido también, y cerrar pensando y planteándonos el tema como una región, la octava región, ha pasado por procesos de desindustrialización tremendo. El ejemplo más claro es lo de la fábrica Bellavista Oveja Tomé, pero está Huachipato, está lo que ha pasado también con Lota, con Peco, con la fábrica de Loza, en fin, bueno, todo lo que ha significado que la ciudad y la región se han ido transformando porque han ido desapareciendo nuestro propio capital. Entonces nos planteamos como tema cerrar el 2018, en el mes de abril, a partir de diálogos en torno a la problemática de la post-industrialización en la ciudad. Vamos a hacer unas jornadas de diálogo en la ciudad de Tomé, invitando a personas que tienen que ver con temas importantes bajo ese gran concepto de desindustrialización, y hacer un cierre en el momento en que creemos que la Casa Poli ha tenido mucha visibilidad. Se han hecho muchísimas actividades, no me interesa mucho dar cifras ni cantidad apelar a la cantidad, pero ha sido desde el 2010 un lugar que ha permitido
dar a conocer la ciudad, dar a conocer Coriumo, poner también en el nombre a Concepción como un punto de actividad importante de producción artística. Se han desarrollado, bueno, lo de traslado, lo de Balmaceda Arte Joven, también han hecho concursos, entonces creemos que es un tiempo suficiente como para dar un paso al lado y continuar en otras cosas vinculadas a la ciudad. Se han generado textos, se han generado documentos, entonces hay un momento propicio para despedirnos de este proyecto que esperamos que continúe y bueno, mucha gente en estos últimos tiempos han preguntado por Casamonte, que quieren postular, han llegado muchas invitaciones, o sea, como postulaciones o de qué manera hacerlo y bueno, esperamos que realmente continúe y que todo este trabajo tenga un sentido. Bueno, se me quedan tantas cosas, pero está. Muchas gracias.